estimados hermanos. Dios les bendiga a todos. Y damos gracias al Señor porque nos permite seguir compartiendo estos devocionales cada día. Estamos seguros que son para la edificación de cada uno de nosotros. Y es hermoso compartir la palabra. Así que comparta estos devocionales con todos sus conocidos, con todos sus contactos, para que escuchen cada día de la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Juan, un evangelio hermoso, nos demuestra la deidad de Cristo, todo lo que hizo, los milagros que hizo Cristo, y nos muestra que Cristo es Dios. Y en el día de hoy queremos destacar un milagro, que es uno de los milagros más grandiosos que Cristo hizo mientras estuvo en la tierra, y que nos enseña, además de el poder del Señor para hacer milagros, nos enseña algo importante. El Señor puede hacer grandes cosas con lo poco que usted esté dispuesto a ofrecer. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos del 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Note algo importante en este versículo 2. Dice que la multitud le seguía, no porque era lo que era el Señor, sino porque hacía milagros en los enfermos. ¿Cuántas veces hoy muchos siguen a Cristo o van a las iglesias esperando que el Señor haga algo por ellos, les dé prosperidad, les dé cosas, y no lo hacen? Porque el Señor nos salvó y murió en la cruz para nuestra salvación. Dice el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué tremendo aquí, qué tremendo. Dice el 14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús hacía, que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En el versículo 5 dice aquí que Jesús alzó sus ojos y vio la multitud y le dio una instrucción a Felipe. Pero le dio una instrucción para probarle. Jesús estaba probando a Felipe con el fin de fortalecer su fe. Él estaba pidiendo una solución humana, sabiendo que no existía una solución humana en ese momento para alimentar a tanta gente. 5,000 hombres, con sus niños quizás, con sus esposas, lo cual muchos cuantifican por quizás unos 20,000 personas en todo lo que habían allí. ¿Cómo iban a alimentar a tantas personas con recursos humanos? Jesús lo sabía y por eso estaba probando a Felipe. El Señor sabía
todo, pero estaba destacando el poderoso milagro que estaba a punto de realizar. Señor es Dios, Él sabía lo que iba a hacer, sabía las limitaciones humanas que habían allí. Note que Felipe calculó el costo de lo que costaría, valga la redundancia, lo que tenían que tener para comprar pan para tanta gente. Eso era a nivel humano. Pero Jesús estaba enseñando allí que los recursos financieros no es lo más importante. Felipe hablaba de 200 denarios. El otro discípulo habló de los 5 panes que tenía el muchacho y los 2 pececillos. Estaban llevando todo al campo humano, al campo financiero. Y el Señor Jesús les enseña que no es lo más importante. Tengamos cuidado con esto. A veces nosotros también queremos llevar todo a la parte material. ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta lo otro? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Pero se nos olvida algo. Jesús puede hacer grandes cosas con lo poco que tenemos. Téngalo presente. Y esto es lo que pasa en este milagro. Con lo poco que tenía el muchacho, Jesús hizo un gran milagro. Pero también debemos notar otra cosa. Este muchacho dio lo que tenía. Ahí está el concepto de dar, de compartir lo que tenemos con otros. Es posible que nosotros limitemos la obra que Dios tiene para nosotros al pensar que es imposible hacerlo. Para Dios no hay imposible. Con lo poco que usted pueda aportar, Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer grandes milagros con lo poco que usted tiene. Solo confíe en Él y Él proveerá todo lo necesario. A veces nos ponemos nerviosos, nos estresamos, nos afanamos porque lo que tengo no me alcanza. Confíe en Dios. Aquí vemos esto. Con lo poco que tenía el muchacho, 5 panes, 2 pececillos, el Señor hizo un gran milagro. Alimentar cerca de 20,000 personas. En los versículos 8 al 9, vemos entonces aquí un contraste entre los discípulos y el niño, el muchacho. Los discípulos pensaron monetariamente. Uno dice 200 denarios no alcanzan. El otro dice, con estos panes y estos pececillos no podemos hacer nada. Pensaron humanamente. Pero aquel muchacho brindó todo lo que él tenía. Noten la gran diferencia, el contraste que hay aquí. El muchacho brindó todo lo que él tenía. Los discípulos contaban con más cosas que podía ofrecer, pero el niño dio todo. Como los discípulos pensaron que lo que tenían no alcanzaba, no dieron nada. Pero el niño dio lo que tenía. ¿Ves el contraste? Esto nos enseña a que lo poco que tenemos, lo que Dios nos ha dado, si lo ponemos a disposición del Señor, Él puede hacer grandes cosas. Grandes cosas. No haga como los discípulos que no dieron nada pensando que no podían. Haga como el muchacho. Si no ofrecemos nada a Dios, ¿cómo podemos esperar que Dios tendrá cosas para hacerlas por nosotros? Ofrezca lo que tiene. Póngalo a disposición del Señor. Y el Señor hará grandes cosas en su vida. Lo poco que tienes allí, dedícalo al Señor. Dile, Señor, solamente tengo esto, pero confío en que tú harás grandes cosas. Yo no sé cuánto tienes tú para el alimento de mañana. Y a lo mejor estás pensando que no te alcanza. Ponlo en manos del Señor y Él hará el gran milagro. El Señor puede tomar lo poco que tú tienes y convertirlo en algo grande.
Este niño dio sus panes y sus pececillos y el Señor alimentó a más de 20,000 personas. Este es un milagro, uno de los milagros más grandes narrados en los evangelios. Dice el versículo 13 aquí, que recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos, que los de 5 panes de cebada sobraron de lo que habían comido. Esta sobrante, este exceso nos enseña una gran cosa. Aquí vemos a Dios multiplicando lo poco que nosotros tenemos. Se saciaron todos. Todos comieron. Y aún sobró. Y recogieron 12 canastas. El Señor puede multiplicar lo que tú tengas si lo pones en manos de Él. Yo no sé cómo anda tu economía, yo no sé cómo anda tu tiempo, yo no sé, porque no es tan solo lo monetario, cómo anda tu tiempo, cómo andan tus recursos, cómo anda tu vida. Pero este pasaje nos enseña a que pongamos lo poco que tenemos, como hizo el niño. Pongamos lo poco que tenemos en manos del Señor y Él multiplicará en abundancia. Que el Señor le bendiga.